A continuación les voy a presentar algunos materiales que nos van a permitir pensar el atuendo tradicional para ciertos bailes que hemos abordado en nuestro curso de bailes tradicionales rurales y de salón en la obra de Carlos Vega. Cuando me refiero a ciertos materiales, me refiero específicamente a las ilustraciones de Aurora de Pietro que acompañaron algunas producciones de Carlos Vega. Nosotros venimos de haber trabajado la resbalosa, el triunfo, la huella, la calandria, el pajarillo, la firmeza y el cuando como parte del repertorio que trabajó Carlos Vega y que nosotros abordamos en nuestros 3 encuentros del curso de bailes tradicionales rurales y de salón en base a sus aportes. La idea es poder complementar lo que hemos trabajado con algunas ideas respecto al vestuario tradicional. Y para ello les propongo que exploremos 2 obras que fueron escritas conjuntamente por Carlos Vega y Aurora de Pietro, que son Danzas Argentinas y la versión en inglés y en castellano, Danzas Argentinas, ambas escritas un poco celebrando los 150 años de la Revolución de Mayo. En base a eso se hizo una versión en 2 idiomas, ¿sí? Con ilustraciones de Aurora de Pietro firmadas y coloreadas, y por otro lado también se hizo una versión un poco más discreta o más económica, ¿no? Unos años más tarde, que nos permitió acercarnos a los mismos textos que fueron planteados en la primera obra, ¿sí? Pero bajo otro formato editorial. 2 materiales que pueden ser complementarios para pensar algunas cuestiones de vestuario desde los aportes de Aurora de Pietro para las danzas tradicionales pueden ser el libro de Danzas Argentinas de Cátulo Castillo y Aurora de Pietro, ¿sí? Que fue publicado unos años antes, una década antes aproximadamente, un poquito más inclusive, ¿sí? O bien el Gran Manual del Folclore, dado que en el Gran Manual del Folclore podemos encontrar secciones o una sección de Aurora de Pietro donde se encarga de varias danzas tradicionales con sus ilustraciones en blanco y negro y ciertas descripciones un poco más específicas respecto al vestuario. Nosotros no nos vamos a ocupar de eso en este seminario porque corresponde a la profundización de aspectos más que hacen a Aurora de Pietro y a otras publicaciones que hizo por fuera del trabajo de coautoría con Carlos Vega. Pero me parece interesante señalarlo porque a futuro puede ser interesante para cada uno de ustedes poder profundizar en estas obras para encontrar otros elementos de vestuario, para las danzas que trabajamos o inclusive para otras danzas, ¿sí? De más está decirles que en mi canal de YouTube van a encontrar un video en donde hago una reseña biográfica de Aurora de Pietro y los aportes que ha hecho para lo que corresponde al conocimiento del vestuario en las danzas tradicionales. Sigamos un poquito más. Primero, me parece interesante hacer una pequeña ubicación temporoespacial y social de los bailes tradicionales que trabajamos en nuestro curso, ¿sí? Que fueron la calandria, el cuando, la firmeza, la huella, el pajarillo, la resbalosa y el triunfo. Como verán, a través de una línea de tiempo he tratado de localizar la vigencia de estos bailes tanto en los salones como en la campaña, dependiendo de cada caso. 3 de los bailes trabajados son exclusivamente bailes campesinos, la calandria, la firmeza y el pajarillo, mientras que cuando, huella, resbalosa y triunfo se bailaron tanto en la campaña como en los salones en algunos periodos específicos. Verán, por ejemplo, el detalle de la línea de tiempo de la huella, donde señalo entre 1840 y 1850 su vigencia específica en los salones, mientras que en el resto del corte histórico prevaleció su vigencia en la campaña. También podrán ver el caso del triunfo, que si bien se bailó en el salón y en la campaña, pervivió en la campaña por ciertas décadas más allá de su vigencia en los salones. Y podrán ver en la resbalosa que en los inicios se bailó en los salones y luego paralelamente apareció en la campaña a partir de la década del 40 del siglo XIX.
Este es un esquema que nos permite de alguna manera poder sintetizar aspectos temporoespaciales y sociales. Con el cuando sucede lo mismo, es un baile que simultáneamente se bailó en la campaña y en los salones entre 1820 y 1880, no encontrando documentación específica que plantee la vigencia en uno o en otro espacio en un corte predeterminado. Por eso, podemos decir que compartió su vigencia durante ese periodo tanto en salón como en campaña. Es importante también que conozcamos que estos bailes tradicionales, algunos fueron de difusión regional, como la calandria, como el pajarillo o inclusive la versión de la resbalosa que trabaja Carlos Vega, y otros fueron de difusión nacional, como es el caso del cuando, la firmeza, la huella o el triunfo. Y esto amplía las posibilidades de poder pensar el vestuario en función no solo del corte histórico de vigencia, no solo si se bailó en campaña o en salón, sino también teniendo en cuenta el amplio espacio geográfico en el cual la misma tuvo vigencia. Sin lugar a dudas, los aportes que yo les voy a comentar a continuación respecto a vestuarios para algunas de estas danzas son solo ejemplos. No tenemos que pensar que el vestuario que voy a presentar es la única alternativa posible para cada uno de estos bailes, porque como vemos aquí en este cuadro, encontramos que estos bailes, algunos son de difusión nacional y otros regionales, algunos se bailaron también en salón y en campaña y en un amplio corte histórico, lo cual nos da una idea de la gama de diseños de vestuario tradicional que uno podría incluir para cada uno o para cada una de estas danzas, y el diseño que voy a presentar es solo un recorte, una ilustración que no de ninguna manera constituye la única alternativa posible. Aquí vemos en esta obra, en la obra Danzas Argentinas de Aurora de Pietro, ¿sí? Una ilustración sobre el cuando, con un vestuario que según Aurora de Pietro es situable en la década del 40 del siglo XIX. Como verán, todas las ilustraciones que corresponden al libro Danzas Argentinas las van a encontrar con ciertos colores que tienen más que ver con las posibilidades editoriales de darle cierto tono de color a algunas ilustraciones, ¿no? Y no necesariamente responden a la realidad histórica. Esta es la ilustración que se presenta para el triunfo, ¿sí? Una ilustración que sitúa la danza con un vestuario que uno podría decir del año 1830 aproximadamente, de acuerdo a las referencias que nos da Aurora de Pietro. En el mismo libro Danzas Argentinas también encontramos el vestuario para la firmeza. Parecería que la ilustración está cristalizando el momento donde los bailarines se ofrecen la trasera, ¿no? Un vestuario que uno puede situar hacia el 1850, ¿no? Obviamente en el ámbito rural. Aquí tenemos una ilustración sobre el pajarillo, ¿sí? Una danza tradicional de difusión regional que se sitúa fundamentalmente en la provincia de San Luis y bueno, esta ilustración, como ustedes podrán ver, muestra su difusión en el ámbito rural y Aurora de Pietro la sitúa aproximadamente en el año 1870 a esta ilustración, perdón, 1890 esta ilustración. De 1870 es esta ilustración del pajarillo, de la calandria, digo, que es también otra de las danzas tradicionales que ilustra Aurora de Pietro y de la cual Carlos Vega se encarga no solo en la parte histórica, sino en la parte coreográfica. Bueno, finalmente en la obra Danzas Argentinas encontramos la ilustración de la huella en esta figura que puede ser la figura del giro de manos tomadas, ¿sí? Y que Aurora de Pietro nos indica que es una ilustración que sitúa la danza hacia el 1900. Bueno, hasta acá las ilustraciones que nos presenta Aurora de Pietro en el libro Danzas Argentinas escrito con Carlos Vega, ¿no? Si tuviésemos que pensar otras posibilidades de vestuario, podríamos pensar desde el libro de Aurora de Pietro y Carlos Vega, de la versión en inglés,
¿sí? Las ilustraciones en color que aparecen referidas a las danzas que hemos trabajado son la huella, ¿sí? Como podrán ver, es una ilustración que reproduce en parte la ilustración que ustedes están viendo en pantalla en blanco y negro, nada más que coloreada, ¿sí? Con la misma estética, el mismo vestuario e inclusive podemos ver también justamente el mismo momento coreográfico. Y por otro lado, en esa obra encontramos la ilustración de la firmeza, en este caso una ilustración que se sitúa en otro momento coreográfico que parecería ser el momento de darse un abrazo. Aquí sí vemos otra paleta de colores que es interesante y que en todo caso con el estudio de otros textos que hablan sobre la historia del vestuario podríamos dirimir si los colores son genuinamente o responden de manera genuina a la realidad histórica o si tienen más que ver con cuestiones estéticas que le quiso imprimir quien lo dibujó sin que necesariamente tenga correlación con los colores que se utilizaban en la época. Bueno, eso lo dejo para que lo trabajemos o se sumen para trabajarlo en nuestro seminario de Historia del Atuendo a partir de los aportes de Fernando Asunzao, curso que ya hemos desarrollado en otras oportunidades y que se abrirá a la brevedad. Y desde ya los invito y las invito a todos quienes están viendo este video a que lo compartan, a que dejen sus comentarios. Es una síntesis que nos sirve un poco para después pensar en el espacio de clases del seminario cómo pensar el vestuario para algunas danzas tradicionales siempre desde una perspectiva fundamentada. Muchísimas gracias.